Queridos amigos, bienvenidos al estudio de la Escuela Sabática en este proyecto patrocinado por Editorial Sa Feliz en colaboración con el Campus Adventista de Sagunto. Antes de empezar esta semana os recuerdo como siempre que podéis sumaros a la comunidad de WhatsApp gracias al QR que aparece allí y podéis formar parte de esa comunidad donde estaréis al tanto de las últimas novedades y un montón de noticias más. Llegamos a la lección número 6, los dos testigos. El versículo de memoria lo encontramos en Isaías capítulo 40 y versículo 8 y dice así: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios, del Dios nuestro, permanece para siempre. Bueno, este versículo ya adelanta lo que vamos a ver durante toda la semana y tiene que ver justamente con los intentos de acabar con la palabra de Dios que han ocurrido durante toda la historia y cómo a pesar de eso la palabra de Dios permanece para siempre. La escuela sabática comienza con esa anécdota, esa ilustración, en el caso de William Tyndale, que relató cómo gracias al obispo de Durham, que había intentado acabar con la Biblia comprando muchas y quemándolas, pues con ese dinero había logrado generar muchísimas más Biblias. Así que vez tras vez en la historia vemos como los intentos de acabar con ella han acabado al contrario, han acabado produciendo un aumento en su lectura y en su distribución, aunque ha costado muchísimo. Ha costado pues muchas vidas a lo largo de los siglos. En este caso vamos a hablar también de la Revolución Francesa durante la semana y cómo se convirtió en un elemento en contra explícitamente de la palabra de Dios, y tampoco eso pudo acabar con la Biblia tal y como ha llegado a nuestras manos. Así que los capítulos en los que nos vamos a basar esta semana son los 12 al 17 del Conflicto de los Siglos y te invito a que los puedas leer mientras avanzamos con el estudio. Queridos amigos, continuamos con nuestro estudio, llegamos al domingo 5 de mayo. Los dos testigos es lo que nos propone la escuela sabática. Es esta figura que aparece en Apocalipsis 11 y hace referencia en realidad a Zacarías 4. Aquí el profeta vio dos olivos que estaban a ambos lados del candelero de oro, y la realidad que aparece allí es que los dos ungidos dice que están delante del Señor de toda la tierra, en Zacarías 4:14, representa que los olivos alimentan el aceite con el que se alumbra desde el candelabro. Esta realidad teológica que aparece en el Antiguo Testamento también aparece en Salmos capítulo 119, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Y el aceite también representa el Espíritu Santo en numerosos lugares de la Biblia. Así que si recomponemos toda esa noción, en Apocalipsis 11 se describe la proclamación de la palabra de Dios con el poder del Espíritu Santo. Esta figura se complementa con la realidad de que en el Antiguo Testamento, pues Elías, por ejemplo, y Moisés, en nombre de o usando la palabra de Dios, fueron capaces de realizar muchos milagros. Luego, de alguna forma, en el Nuevo Testamento, si descubrimos que los que intentan dañar la palabra de Dios son consumidos por el fuego de su boca, como aparece en Jeremías capítulo 5, eso es del Antiguo Testamento, pero la palabra de Dios pronunciada desde la boca de los profetas es como fuego en su boca. De alguna forma, en Juan capítulo 5 se menciona también que las escrituras del Antiguo Testamento son las que dan testimonio de Jesús. También se proclama en Mateo 24 que el Evangelio se proclama como testimonio, y esa misma palabra testimonio utiliza la misma raíz que la de ser testigos. Así que se puede llegar a la conclusión no dogmática, y así nos adelanta la escuela sabática, de que los dos testigos que aparecen en Apocalipsis representan juntos el Antiguo y el Nuevo Testamento, como el conjunto de la palabra de Dios revelada en la cual se aplican las características de estos dos testigos. Esto es importante porque en ocasiones el mundo cristiano ha rechazado uno de los dos testigos. De alguna forma el Antiguo Testamento queda relegado en su importancia y su autoridad teológica, y es bueno que la Biblia misma recuerde que los dos testigos son los que dan testimonio de Dios a lo largo de la historia. Queridos amigos, continuamos el estudio de la escuela sabática. Llegamos al lunes 6 de mayo, donde habla de los periodos proféticos. En la Biblia aparecen varios periodos proféticos y en este caso vamos a ver tres expresiones diferentes que hacen referencia al mismo periodo de tiempo en la historia.
Concretamente, hablando de los testigos, ¿verdad?, que vimos ayer, en Apocalipsis 11:3 se menciona que los dos testigos profetizarán vestidos de saco y cilicio durante 1260 días. 1260 días. Bueno, en Apocalipsis 12, del 6 y 13, habla de 1260 días de persecución para el pueblo de Dios. En Apocalipsis 12:14 se menciona como tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. En Apocalipsis 13:5 habla de 42 meses. Cuando multiplicamos 42 por 30 salen también 1260. Y la realidad es que todas estas menciones históricas hacen referencia a la misma realidad. Cuando descuidamos el estudio de la Biblia a nivel histórico, surge confianza en el ser humano. Y cuando el ser humano surge como único representante de Dios en la tierra, etcétera, como hemos visto en otras escuelas sabáticas, lo que ocurre es que se acaba oprimiendo al pueblo que defiende la palabra de Dios. Y es lo que ocurrió de forma especial desde el año 538 de nuestra era hasta el año 1798, cuando la Iglesia medieval sumió a la humanidad en una profunda oscuridad. Es cierto que aún entonces los dos testigos, seguían profetizando tal y como decía la Biblia. Y vemos en la historia que a pesar del dominio de la Iglesia romana, los valdenses, Hus, Jerónimo, Martín Lutero, Zwinglio, etcétera, etcétera, siguieron pues defendiendo el valor de la Biblia con sus creencias, ¿verdad?, a su manera, sin la verdad plena revelada, pero haciendo a los testigos proclamar su verdad y siendo testigos de que, a pesar de los ataques contra los dos testigos, la Biblia seguía siendo la inspiración que la humanidad necesitaba. Hola amigos, continuamos con el estudio de la escuela sabática. Llegamos al martes 7 de mayo. Los dos testigos son asesinados. La propuesta se encuentra en Apocalipsis capítulo 11, versículos 7 al 9, y dice así: Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. ¿Qué significa este versículo? Bueno, hemos visto, y podemos matizar de nuevo, que los 1260 años comienzan en el año 538, cuando el emperador Justiniano entregó el poder civil, político y religioso al Papa Vigilio. Ahí comienza ese periodo de tiempos y la mitad de un tiempo, o 42 meses, o 1260 días o años, de dominio de la Iglesia de Roma. Ese periodo termina en 1798, cuando el Papa fue tomado preso por el general Berthier, el Papa Pío VI, y finalmente llevado cautivo a Francia, donde muere. Así que del año 538 a 1798 tenemos esos 1260 años en los que hay dominio de la oscuridad, de alguna forma. Durante ese tiempo la verdad del Evangelio se mantuvo viva a pesar de las dificultades, pero cuando llegamos al final de este periodo, lo que encontramos es que en el año 1789, en este caso, ocurre la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa ocurrió algo histórico, y es que se deificó a la razón. De una forma simbólica coronaron a una mujer en ese Festival de la Razón que hicieron en el año 1793, que comienza todo este periodo de revolución. Y se quemaron Biblias en las calles, se niega la existencia de Dios, es como que el ateísmo fue entronizado. De alguna forma, podíamos entender que los cadáveres de los dos testigos quedaron en la plaza, en este caso, de la gran ciudad que simbólicamente es Sodoma y Egipto. Y lo que podemos ver es que Egipto tenía una cultura politeísta que negaba la existencia del Dios verdadero, y por otro lado Sodoma representaba la inmoralidad. Así que en la Revolución Francesa confluyeron tanto el ateísmo del Dios verdadero como la inmoralidad para matar simbólicamente a los testigos durante 3 días y medio. Bueno, esos 3 días y medio coinciden en la historia con los 3 años y medio en los que hubo un especial apogeo de la Revolución Francesa en París contra la Biblia. En el próximo día vamos a ver
cómo esto cambió. Queridos amigos, continuamos el estudio de la escuela sabática el miércoles 8 de mayo. Ayer veíamos cómo mueren simbólicamente los dos testigos. La escuela sabática hoy presenta la realidad de que los dos testigos resucitan. Esto lo encontramos en Apocalipsis capítulo 11, versículo 11. Es fácil de recordar. Dice, después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. No es casualidad que después del periodo de la Revolución Francesa y después de este fin, ¿verdad?, de los 1260 años históricos, lo que encontramos es un gran reavivamiento a nivel mundial. Un reavivamiento por la palabra de Dios que había intentado ser destruida durante tanto tiempo y de forma explícita de nuevo en la Revolución Francesa. Y es que a finales del siglo XVIII hubo ese despertar religioso por toda la tierra. Como la escuela sabática nos presenta a William Carey, que viajó a la India, tradujo la Biblia a docenas de dialectos, pero no solo eso, sino que hubo un especial esfuerzo misionero a partir de esa época y en los años posteriores, con la Biblia como protagonista. Así como la Reforma había comenzado, después de este periodo hubo un nuevo despertar del reavivamiento religioso y de las labores misioneras. Una vez más, la Biblia salía viva, ¿verdad?, de los intentos por ser destruida. Hay una frase en el Conflicto de los Siglos que la escuela sabática trae a colación. Dice, la Biblia es un yunque sobre el cual se han gastado muchos martillos. Y es curioso y fascinante y nos da pues esa esperanza, ¿no?, de que a pesar de que durante la historia se ha intentado destruir la palabra de Dios de muchas formas, o prohibiéndola, o quemándola, o distorsionándola, sigue estando viva. Y sigue estando viva en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana. Ese libro tan especial, ¿verdad?, sigue llenando de vida nuestros corazones, nuestra existencia, y la verdad es que es maravilloso poder leer esa palabra de Dios en directo después de tantísimos años de historia y que siga siendo algo tan importante para nosotros. Queridos amigos, continuamos el estudio de la escuela sabática. Llegamos al jueves 9 de mayo, la verdad triunfante. Encontramos vez tras vez en la Biblia de que a pesar de los intentos de Satanás por destruir su palabra, la palabra de Dios es triunfante. Y, por ejemplo, en Apocalipsis 14:6 se proclama que el Evangelio es predicado a toda nación y tribu, lengua y pueblo. Y esa promesa sigue guiando nuestro día a día y nos llena de esperanza a pesar de las dificultades. Y es curioso porque Apocalipsis 11 comienza con el intento de Satanás de la Revolución Francesa de destruir la palabra de Dios y termina ese mismo capítulo con el triunfo del reino de Dios sobre el mal, sobre las huestes del mal. Apocalipsis nos señala que los reinos de este mundo vienen a ser finalmente de nuestro Señor. Y Elena White en el Conflicto de los Siglos recuerda, lo que se edifique sobre la autoridad de los hombres será derribado, pero lo que se cimente sobre la roca de la inalterable palabra de Dios permanecerá para siempre. Y se ve generación tras generación, en cada periodo histórico, intento tras intento, todo lo que se construye sobre el ser humano, sobre la razón humana, sobre la autoridad humana, sobre la opinión humana, todo eso acaba cayendo, acaba viniendo abajo. Y sin embargo, la palabra de Dios, a pesar de los ataques, sigue sobreviviendo. Dios la sostiene de forma milagrosa en cada periodo de la historia, como hemos visto a través de estos héroes que mantuvieron el texto, que lo proclamaron, que lo copiaron, que lo vendieron, que lo esparcieron, que lo tradujeron. Gracias a ellos, el mensaje de Dios ha sido preservado y ha llegado a nuestros días. Al final de la historia, en el santuario, Juan, ¿verdad?, vio el templo del cielo abierto y allí apareció el arca del pacto, y es curioso y teológicamente muy relevante descubrir que dentro del arca estaba la ley de Dios. La ley de Dios es muy importante durante toda la historia y al final de la historia cobrará una relevancia especial. Es la ley la que determina finalmente si nuestra fe es correcta o no. Solo la fe nos salva, no hay duda sobre eso. Pero la ley determina si la fe que profesamos es auténtica o no, y al final de la historia cobrará un valor tremendo. Queridos amigos, llegamos al final de esta semana, el viernes 10 de mayo, con este resumen que suelen hacer algunos párrafos de Elena White en este caso. Básicamente nos recuerda lo que hemos visto
de que cuando la Biblia fue prohibida, generación tras generación, a pesar de eso, ha salido airosa de todos los ataques, y a pesar de la persecución durante estos 1260 años, la Biblia siguió dando testimonio escrito a lo largo de generaciones, a pesar de ese ataque que decimos. Es curioso e históricamente muy relevante el ataque de Francia, esta nación que se convierte en un instrumento de Satanás para atacar la Biblia, y dice el conflicto de los siglos que en ese momento se retiró en gran medida el poder restrictivo del Espíritu de Dios, que impone un freno al poder cruel de Satanás. Y lo que se vivió en esa época, bueno, pues no tiene palabras, ¿no? Dice Ellen White que literalmente dice, se llenó de crímenes tan horrendos que la pluma se resiste a describirlos. O sea, cuando se da rienda suelta a la humanidad guiada por Satanás, machacando, destruyendo o desterrando la Biblia y la palabra de Dios, y el Espíritu de Dios se retira para que Satanás dé un paso al frente, pues los desastres más horrendos ocurren. Y eso es lo que ocurrió en la historia, y nos deja una lección para nuestros tiempos. La verdad es que la Biblia sigue siendo palabra de Dios, sigue siendo la luz que ilumina nuestra vida, y en la medida en la que la Iglesia sea fiel a la palabra de Dios, pues irá avanzando por camino seguro. Todo lo que no sea eso será degeneración teológica, que no debe ocurrir en nuestras vidas. Que el Señor te bendiga, querido amigo.